Jaime Alberto Cabal nos acompaña a esta hora para abrir este debate y pues contarnos su opinión. Doctor Cabal, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y bueno, por favor, ¿usted qué piensa sobre estos trinos? Un saludo muy cordial para todos, a todos los oyentes de la W. A ver, yo creo que el tema es sencillo. Esto pueden ser casos aislados de empresarios que puedan obrar de esa manera. Nosotros particularmente como gremio no estamos de acuerdo ni hemos registrado casos similares en el sentido de que haya empresarios que quieran tomar represalias por la decisión de un trabajador, que entre otras cosas es una decisión bastante, digamos, secreta. Nosotros creemos que en Colombia hay que respetar la libertad de credos religiosos, políticos, e igualmente la libertad del individuo como reza la Constitución. Luego no estamos de acuerdo en estos procedimientos, pero por supuesto también hay que entender que estos son casos muy aislados que se presentan de lado y lado. Además, no es solamente del lado a favor o en contra del candidato Petro, sino también a favor o en contra de otros candidatos. Eso siempre ha ocurrido en las elecciones, pero particularmente los empresarios en general son muy respetuosos de la libertad y la decisión que tomen los trabajadores en su religión y en sus inclinaciones políticas. Desde una perspectiva de lo legal, señor presidente de FENALCO, ¿qué es lo que puede llegar a pasar si un empresario toma una decisión así? O peor aún, si un empresario es identificado, le dicen, este Twitter es el de mi jefe, y lo llevan de pronto ante la ley. ¿Esto podría ser sancionado si se identifica que el empresario no es el de la panadería, sí existe y que está anunciándole prácticamente a sus empleados que si vota por Petro los vota? ¿Eso podría pasar algo con el trino? A ver, yo vuelvo a ser bien claro. Yo creo que estos son casos muy aislados que no compartimos y que tampoco hay que generar respetuosamente como si esto fuera una tendencia. Esto no está pasando en la mayoría de las empresas. Es más, los empresarios son no solamente respetuosos, sino temerosos de meterse en las decisiones políticas de los trabajadores. Muchos ni siquiera se enteran por qué candidato han votado. Así ha sido históricamente. Ahora, ya si esto es una violación de la ley, pues se podría tipificar como un acoso laboral, pero pues yo no soy, la verdad, abogado como para juzgar si esto tiene o no algún tipo de sanción. Yo más bien invitaría a los empresarios a conversar con sus trabajadores y no vetar ningún candidato. Obviamente están en todo su derecho de defender sus posiciones ideológicas, en el sentido más bien de sensibilizar el por qué le conviene a un país, a Colombia, un candidato más o otro, pero no tomar nunca represalias en contra de ellos por tomar una decisión contraria a sus favoritismos. Sí, yo quisiera preguntarle por una intervención que ha rotado mucho en las redes sociales, en Twitter, y es de María José Bernal, directora de FENALCO Antioquia, y donde ella pues se le critica porque estaría haciendo alusión a un candidato en específico. Pues no hay que tampoco ponerle misterio al tema de la expropiación, porque incluso el candidato Gustavo Petro tuvo que ir a una notaría diciendo que frente al temor que generaba esto, él prometía que no iba a expropiar a nadie. Y ella, de alguna manera, le cuestiona que estuviera haciendo campaña política criticando a quienes promueven esa expropiación. ¿Eso no sería también incorrecto? No, a ver, si ella opina, lo hace con carácter personal. Yo creo que también en Colombia hay que respetar la libertad de expresión de todas las personas. Claro, lo entiendo, pero sin nunca embargo, lo está ella haciendo de manera institucional. Pero mire que ella lo hizo en un atril. ¿Me deja hablar? Sí, claro que sí, ya le digo, pero quiero hacerle esta acotación para que usted lo tenga en cuenta en su respuesta. Ella lo hace desde un atril de FENALCO y con una pancarta atrás donde dice FENALCO. No, ella puede hablar, digamos, como persona, mas no puede comprometer la opinión de un gremio, porque FENALCO tiene una posición muy clara: no veta ningún candidato, defiende unas ideas muy claras de nuestra democracia, de las libertades económicas, del desarrollo económico, social y sostenible, donde el empresariado juega un papel importante. No estamos de acuerdo con un régimen totalitario
que opaque o que le quite de alguna manera la libertad a la iniciativa empresarial, pero ya las opiniones que ella haya generado no estoy en este momento en calidad de juzgarlas, simplemente son opiniones personales, pero ella no puede comprometer a FENALCO como gremio porque acabamos de celebrar una junta directiva, una asamblea, y hay total libertad para que los empresarios puedan apoyar o no al candidato que deseen. FENALCO no veta candidatos, a todos les abren los micrófonos y obviamente estamos en la posición de discutir y dialogar sobre las ideas de cada candidato. Pues muchas gracias, doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO Nacional, el gremio de los comerciantes. Muy importante pues esta aclaración que ha hecho desde FENALCO. No se está promoviendo pues que se vete, por ejemplo, a algún candidato en medio de esta campaña, y ya vamos a seguir entonces conversando con más representantes de los gremios, líderes gremiales, pues que también es muy interesante conocer su punto de vista. Mientras tanto, Juan Pablo, le quiero recordar lo que nos ha dicho entonces el Ministerio de Trabajo frente a esta situación. El artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo habla expresamente de las prohibiciones del empleador y dice, abro comillas, no se puede imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultades o impedirles el ejercicio del sufragio. ¿Esto qué quiere decir? Pues claramente que si un empresario... Repítame ese mensaje que envían desde el Ministerio del Trabajo sobre este tema, que insisto es muy importante, porque las empresas no se pueden convertir ahora entonces en escenarios de coerción a los votantes. Sí, señor. Entonces, abro comillas, no se puede imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultades o impedirles el ejercicio del sufragio. Entonces, aquí claramente, pues una persona, un trabajador que vea que están violando este artículo, que es el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, pues puede denunciar ante el Ministerio de Trabajo a su empleador, porque esto está expresamente como una de las prohibiciones. Los empresarios no pueden hacer eso, y menos, pues, como decía el doctor Cabal, vetar a una empresa, a un empleador por querer votar por X o Y candidato. Como hemos recogido más voces de empresarios, Juan Pablo, quiero que escuchemos a continuación a la presidenta de la Cámara Colomboamericana, AmCham, y también del nuevo gremio de empresarios, claro, ¿no? Aliadas, que es... Ella es la doctora María Claudia Lacouture y nos mandó este pronunciamiento. Escuchemos. Es importante señalar que de acuerdo con nuestra Constitución Política y las normas del Código Sustantivo del Trabajo, ningún trabajador podrá ser despedido por actos de discriminación, tales como raza, afiliación política y género. En ese sentido, y atendiendo a la protección constitucional, los temas de afiliación política en ningún caso pueden ser motivo para un despido o argumento para no contratación. Tampoco deben de ser preguntados por el trabajador a sus colaboradores, ni debe ser objeto de revisión en una entrevista de trabajo. Es importante mencionar que en este momento en que estamos viviendo en el país, requiere a que todos hagamos un esfuerzo enorme para evitar la polarización, a construir, a elegir de manera responsable y con información veraz, a que todos hagamos uso de nuestro derecho a votar de manera libre. María Claudia Lacouture, ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, además de líder o presidenta de uno de los grandes gremios del país, Aliadas. Pero hablando de los grandes gremios, vámonos con la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios. Su presidente Bruce McMaster está con nosotros a esta hora. Antes de saludarlo, le voy a pedir, Mauricio, que me ayude leyendo más trinos. Otros de los trinos que se están viendo, de los mensajes que a través de las redes sociales están publicando algunas personas, insistimos. No se sabe si son perfiles reales, no se sabe si son perfiles falsos. Lo único que se sabe es que el mensaje que hacen y que envían, por lo menos, estaría sí sembrando ciertas inquietudes y ciertas dudas sobre, en este caso, pues los partidarios de un candidato, Gustavo Petro, pero esto puede ir en cualquier sentido. Mire, es más, como dice a través del chat del YouTube Live don Fernando Triana, están creando miedo contra Petro. A ver, Mauricio, léame algún par de trinos. Bueno, vamos a leer algunos de los trinos. Dice, mis abuelos, esto ya lo habíamos leído, le heredaron una panadería de un supermercado a mis padres
Bueno, vamos con este otro. En mi casa tenemos una microempresa en Chapes y decidimos que ningún petrista ni ninguna persona llamada Gustavo puede trabajar acá. Soy empresario de derecha y hoy he decidido que ningún petrista puede trabajar en mi empresa. Eso dice señor Cuero 2. Otro, Vamos Mauricio. con otro. Dice Lucas Estriques, aclaro desde ya que ningún petrista seguirá trabajando en mi empresa. Además que hay una particularidad, Andrea, en estos mensajes, y es que de repente se empiezan a dar como una oleada, ¿no? Son muy Como similares cuando se los- maneja los- una los textos. tendencia. O como cuando una bodega está trabajando un tema. Sí, sí, Mauricio, ahí hay alguna coincidencia. Recordamos que hace algunos meses también se dieron estas denuncias de algunas personas que decían que los sacaron de su puesto de trabajo y esto podría coincidir con estos mensajes. Pero Voy a leer no es permitido. este mensaje. Soy empresario uribista de derecha y les puedo asegurar que tomé la decisión de no contratar a ningún petrista. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y cuéntenos desde su perspectiva estos mensajes que de repente están empezando a verse en las redes sociales. ¿Qué reacción le generan a usted como presidente del gremio de los empresarios en Colombia? Juan Pablo, yo lo oigo un poquito cortado, no sé si usted me escucha bien a mí. Bien, adelante, por favor. Ok, no, Juan Pablo, yo le diría que es muy desafortunado que se presenten ese tipo de mensajes, ese tipo de posiciones y situaciones. Es evidente que en Colombia no se puede discriminar a nadie porque piense distinto, porque tenga creencias distintas, porque tenga religión diferente. En Colombia eso no puede suceder y tenemos que rechazarlo todo. Colombia tiene una historia demasiado dura de polarización, demasiado dura de violencia en términos de las discusiones y en términos de la diferencia de opiniones. Y en este momento no podemos volver a caer en las mismas porque esto es una forma de violencia solamente porque en este momento tengamos ideas políticas distintas. Yo haría un llamado muy sesudo, muy sereno a la madurez, a la serenidad, a respetar la Constitución, a respetar los derechos. Sí, precisamente, doctor McMaster, ¿qué hacer desde el empresariado colombiano para evitar o para no seguir en esta polarización y en esta violencia que hemos visto dentro de las campañas y dentro de esta época preelectoral? Bueno, es que en general los empresarios, como los empleados, como los trabajadores, como los funcionarios de la compañía, como nosotros, pues todos somos en realidad víctimas de la polarización y tenemos todos que luchar contra la misma y hay que hacer un llamado. Y en realidad los ciudadanos colombianos somos que no nos podemos dejar llevar ni por la tentación de querer imponer nuestras ideas, porque no podemos hacerlo, ni nos podemos dejar también llevar eventualmente por las presiones que personas más radicales quieran poner sobre nosotros para que nos polaricemos. La polarización en realidad normalmente es una manipulación a la sociedad que termina reaccionando eventualmente mal, pero que termina teniendo resultados muy malos siempre para las sociedades. Tenemos que ser muy cuidadosos todos, como ciudadanos que somos, todos como colombianos y colombianos que debemos respetar la Constitución, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que poner nuestro grano de arena, no permitir y no dejar que se polaricen. Bruce, entre los empresarios que hay, miedo, incertidumbre o tranquilidad. Bueno, los empresarios están muy atentos a todo lo que suceda. Los empresarios somos grandes, son grandes defensores de las instituciones, de la Constitución, de los derechos, de los principios democráticos generales. Yo me atrevo a decir que hoy por hoy la mayor preocupación que tiene el mundo empresarial es la de que tengamos siempre respeto por la Constitución, siempre respeto por los derechos, siempre respeto por las libertades, por la capacidad de trabajar, por la libre competencia. Esa preocupación que sí existe y tenemos que seguir, luchando para que esos principios sean los que rijan todo el comportamiento nuestro en las sociedades. Yo quiero, Bruce, que usted me ayude, no sé, aquí que nos adentremos en el Bruce McMaster, que también maneja el tema de los recursos humanos, que se pone en los zapatos del otro, porque uno lee estos mensajes y más allá de las opiniones políticas que uno tiene, uno sentiría, Bruce, que aquí se está es como tratando de sembrar algo. No sabe uno si en la cabeza de los empresarios o incluso en la cabeza de los trabajadores. ¿Usted no cree que ponerse a publicar estos mensajes, más aún si viene desde bodegas opuestas al petrismo, lo que termina haciendo es echándole más candela al fuego, construyendo más un discurso de odio, que es el que luego podemos terminar pagando todos los colombianos, supuestamente por respaldar un candidato o por hacerle daño al otro?
Sí, desafortunadamente, es completamente de acuerdo, Juan Pablo, pero desafortunadamente en Colombia hizo carrera la idea de que polarizando la opinión de los ciudadanos se obtenían beneficios particulares desde el punto de vista político. Y eso sucedió desde un lado y desde el otro durante muchos años, y hubo muchos de nosotros que nos ensanchamos y nos enranchamos en no dejarnos polarizar, en entender que cada persona, cada grupo, digamos, ideológico tiene seguramente cosas buenas que aportarle a la sociedad, pero que en ningún caso la posibilidad de polarizar o la posibilidad de radicalizar la opinión pública debería ser una estrategia política. Yo creo lo que usted dice, pero creo, como dice usted, Juan Pablo, que no podemos ni caer en la tentación, digamos, personas individuales, no sé quién lo hizo, pero ni personas individuales, digamos, porque tengan esa opinión, ni por supuesto también dejarnos manipular por bodegas ni de un lado ni del otro. Y le debo decir, permanentemente las bodegas están tratando de polarizar a los colombianos. No solamente a los colombianos, también sucedió, lo vimos ahora en las elecciones en Europa, en Francia, como se polarizó la población y como de alguna forma en el Brexit en Inglaterra también sucedió, y eso le dio demasiados réditos políticos a algunas facciones. Eso no lo podemos permitir, y tenemos que luchar quienes creemos en la democracia, tenemos que luchar quienes creemos en la ciudadanía, en la civilidad, para que eso no suceda en nuestras sociedades. Doctor McMaster, precisamente como desde el empresariado se ha querido también hacer un llamado a respetar las instituciones y sobre todo a respetar la Constitución en medio de toda esta polémica que estamos viviendo, nos lo decía anteriormente el presidente de FENALCO, el doctor Cabal, hay que respetar la Constitución. ¿Qué opinan ustedes los empresarios frente a lo que pasó con el general, el comandante de las fuerzas militares, el general Zapateiro, y el pronunciamiento que hizo contra uno de los candidatos? Yo no quisiera meterme en esta discusión, te lo digo, Paola, porque realmente creo que eso, digamos, trasciende un poco, digamos, la discusión nuestra, digamos, o el ámbito nuestro como empresario. Yo creo que hay que medir muy bien realmente qué es lo que se puede decir, hay que medir muy bien lo que se dice en contra de las fuerzas militares, hay que pedirle también a los candidatos que no generalicen, hay que pedirle, por supuesto, a todos los funcionarios públicos que también no contribuyan a la polarización. Yo preferiría no entrar demasiado en ese tema porque creo que eso tendrá inclusive que servir para reflexión profunda de toda la sociedad de que en adelante. Todos pensamos diferente. Yo en esto, cambiarle el modo de pensar a la gente es muy difícil. Con estos años que tengo, si algo es aprendido es que cada uno dice lo que quiere. Yo construyo país, pago impuestos, genero empleo, construyo marca y es lo que hago. Si me pongo a desgastarme por lo que está diciendo la gente, ¿para qué? ¿Y para qué me pongo a cazar peleas que no me interesa? Me interesa es construir país para la comunidad y no pensar en grupitos ni en mí mismo, sino pensar en comunidad. Muchas gracias, Mario Hernández, por atendernos a esta hora desde su planta. Muy buena tarde. Con mucho gusto. Saludes a todos a votar. Bueno, chao. Chao, todos a votar. O yo, Mauricio, sí, todos a votar. Óigame, mire, escribe Andrea, es que es inevitable leer lo que escriben a través del chat del YouTube Live. Dice Ana Gitana, ¿cómo dan crédito a la información tan viciada de Twitter? Yo no sé si es darle crédito a la información viciada o al contrario, preocuparnos por algo que puede llegar a ser una realidad. Lo que pasa es que miren que lo que sucede en Twitter, si bien no hay que tragar entero, pero pues Sergio Espinosa, nuestro compañero de Bochica Networks, nos dice que sí tiene una influencia en la opinión pública, lo que se mueve a favor o en contra de los candidatos. Entonces, por lo menos, si es una campaña y si desde diferentes cuentas bodega lo hicieron, pues puede afectar al candidato. Pero, insisto, hace unos meses unas personas hicieron una denuncia puntual que les había pasado algo porque no votaban igual que su empleador. Pues claro, porque es que esto puede, pues así como dicen, gente con ideas, esto puede generar tendencias, o sea, así sea una bodega la que lo esté promoviendo, pues si un empresario lo ve que está viral, puede decir, oiga, sí, tienen razón, yo también lo voy a hacer, y entonces así empieza una cadena de conductas irregulares y antiéticas, además, ¿no? Por eso le voy a pedir un favor a nuestros amigos del máster a esta hora en Sigue la W. Y es que yo sé que usted tiene más invitados, Paola, para hablar del tema. Si usted que nos está viendo a esta hora a través del YouTube, usted que nos está viendo a esta hora a través del Facebook Live, conoce una historia o ha vivido una historia en donde su empleador
o de pronto el empleador de un amigo suyo o de un familiar los está presionando de esta manera, denúncienlo. Nosotros nos comprometemos a hacer esto de manera privada. Vamos a proteger su identidad, pero vamos a denunciar esto porque no está bien. Y esto aplica para todos los candidatos. Aplica para todos los candidatos. Si de repente su jefe es petrista y dice, si usted vota por Fico, lo voto, lo echo, denuncie. Por eso, para eso está funcionando nuestra central de denuncias de Sigue la W. Así que anoten bien el número de nuestra central de denuncias, que aquí les va. Y al regresar, seguimos con más de esta historia, porque ya nos vamos a adentrar en segundos en la parte legal. ¿Qué puede pasar con un empleador al que le ocurra una situación como esta? Así que denúncialo a través de esta, que es su central de denuncias, la central de denuncias de Sigue la W. Central de Denuncias de Sigue la W. Envíe audios, videos, imágenes al WhatsApp del programa y nosotros nos encargaremos de investigar. Escríbanos al 316-018-9866 y que la voz de los oyentes sea escuchada. Sigue la W. Bueno, Juan Pablo, más voces de empresarios. Escuchemos el testimonio o el pronunciamiento mejor sobre este tema de Adriana Guillén Arango. Ella es la presidenta ejecutiva de Asocajas, el gremio de las cajas de compensación, quien también nos comparte su opinión sobre esto y ya vamos a conocer otras voces también importantes sobre este tema. Doctora Adriana Guillén, presidente de Asocajas, ¿está bien o no amenazar con no contratar a alguien por su tendencia política? Las empresas deben preguntar y saber las preferencias políticas de sus trabajadores. ¿Eso es legal? En principio, los procesos de selección de las empresas no deben estar orientados por sesgos políticos, de creencias, de cultura, religión, etcétera. Y eso hace precisamente que los procesos de selección puedan traer personas diversas a las empresas y puedan beneficiarse precisamente de esa diversidad. La diversidad enriquece. Cuando partimos de la amenaza o el constreñimiento, estamos poniendo en primer lugar un sesgo y ese sesgo al final lo que lesiona es la dignidad y la posibilidad de la empresa de enriquecerse de la diversidad. Mire, nos está llegando unas opiniones en nuestro YouTube Live. Es muy concreto lo que dice, pues desde Asocajas, su invitada Paola, pero mire lo que dice Luz Marina Quijano en nuestro YouTube Live. Sí, yo conozco un caso, a la mamá de un empleado de mi hija les dijeron que tenía que votar por el que Uribe diga. Ella se asustó mucho. Señora Luz Marina, escríbanos a nuestra central de denuncia. ¿Ya se sabe el número, Juan Pablo? El que se lo sabe es Mauricio. Mauricio es el más juicioso aprendiéndose el número de la central de denuncia. Sí, señor, claro, yo me lo sé. A ver, Mauricio, ¿cómo es el número? Es 316-018-9866. Otra vez, más lento. 318-018-9866. Listo, perfecto. Por WhatsApp, háganos llegar el mensaje con la denuncia. Nosotros le hacemos seguimiento y haremos, por supuesto, toda la parte que nos corresponde como medio de comunicación para que las autoridades sepan que esto está pasando, porque esto no puede pasar. Y veo que van llegando, Andrea, más mensajes con ese tipo de denuncias. Sí, escríbanos, con cualquier candidato, insistimos. Esto no se lo pueden ustedes decir con ningún candidato. Bueno, ahora, mientras que van llegando esas denuncias, saludemos a Guillermo Enrique Gómez. Él es el presidente de ACODRES, el gremio de los restaurantes en el país. Doctor Gómez, ¿a usted cómo le parece esta discusión? ¿Qué opina al respecto? Paola, Juan Pablo, Andrea, a todos un cordial saludo. No solamente estoy de acuerdo con ustedes, sino que esta mañana a nosotros nos iba pasando lo mismo. Les voy a poner el ejemplo. Me refiero, Juan Pablo, a que estos mensajes reiterados pueden ir arrastrando a la gente sin querer. Nos pasó esta mañana cuando me llama un afiliado y me dice, oiga, ¿por qué la cuenta de ACODRES le está dando like al comentario, uno de los comentarios que ustedes están socializando de una panadería? Entonces, cuando le digo al administrador de la cuenta, venga, ese like, ¿por qué pasa? Me dice, no, es que es el dueño de una panadería. Le digo, ¿usted qué sabe si es un dueño o no de una panadería el que está opinando? Entonces démonos cuenta que el trabajo que están haciendo ustedes desde la W de aterrizar a las audiencias frente
a posibles tendencias que se estén promoviendo y utilizando el nombre del sector privado es una labor social y de responsabilidad de país muy grande que les agradecemos nosotros. La labor y los objetivos de los empresarios de Colombia es crecer, generar empleo, generar oportunidades, y en eso no interfiere la libre opinión de las personas, ni las creencias políticas, ni el fuero personal de cada quien. De tal manera que como gremio confiamos que la mayoría de estos mensajes vengan es de anónimos, y pues un empresario dudo mucho que se ponga en la tarea de divulgar sus opiniones. Creería que es muy ajeno a la realidad lo que está pasando en Twitter. Pero don Guillermo Enrique, yo sí quiero que usted me ayude de pronto a ir un poco más allá, porque le voy a leer lo que nos escribe a través del YouTube Live Jorge Saavedra. Dice lo siguiente: nunca van a decirlo directamente. Pensaría en transmitir el mensaje a mis trabajadores de que si gana uno u otro, eso me podría traer consecuencias malas. De esa manera, pues se lavan las manos. Eso sí puede pasar, sin necesidad de decirle no vote por este, no vote por lo otro, pero sí, oiga, si gana este o este otro candidato, de pronto no nos va tan bien. Más allá de echar al trabajador, pues sí es sembrar una semillita de mejor voto por el que menos daño le haga a mi sector, ¿o no? Claro, es un asunto muy subjetivo, Juan Pablo, y propio de los debates políticos, y sobre todo a medida que nos vamos acercando de la fecha electoral, se tensiona más el ambiente, pero lo cierto es que desde el sector privado, desde el sector productivo, si bien sería mentira decir que no intervenimos en política, porque todos los asuntos políticos afectan la vida de la empresa, la libre empresa, el modelo económico. Una cosa es eso y otra cosa es tratar de meterse en la dialéctica política, que no es el asunto de los gremios. Entonces sí, son subjetividades, son casos muy puntuales, pero pues Juan Pablo, por eso destaco la labor que ustedes están haciendo, porque si hay una mala intención de alguien que está queriendo generar una tendencia a costilla del nombre de los empresarios, pues es una actitud equivocada, y sobre todo prevenir que esas opiniones sueltas o fabricadas terminen aterrizando en la realidad. Se lo digo desde la gastronomía, este sector lo que más valora es su talento humano. Imagínese usted ponerse a perderlo por opiniones políticas cuando venimos de una pandemia que nos destruyó muchos equipos valiosos. Eso no tiene fuero, no cabe dentro de la misión empresarial, y sobre todo cuando estamos en un proceso de reactivación económica donde intentamos después de semejante golpe salir adelante. Sí, señor Gómez, presidente de ACODRES. ¿Está entonces muy clara la posición de ustedes, los empresarios, frente a ese tema de las amenazas directas de aquellas personas del sector privado que dicen no voy a contratar a esta persona si vota por tal candidato? Pero ¿qué pasa también con el pánico que se puede generar dentro de las empresas, en un restaurante, en un ambiente en un restaurante, que llegue el dueño y diga no, es que si votamos por X o Y persona, el país se va a ir abajo y nos vamos a volver como Venezuela, o va a pasar esto, va a pasar lo otro, entonces nos toca después a ustedes despedirlos porque no vamos a tener plata? Y entonces, ¿ahí qué? ¿Cuál es el llamado para que los empresarios también se mantengan un poco al margen de eso, independientemente pues que sabemos que son ciudadanos y tienen derecho a tener una opinión? Claro que sí, Paola. Yo creo que en las empresas debe primar 3 criterios fundamentales: la misión, la visión y los valores empresariales. Esos 3 elementos le dan el fuero a la empresa para saber qué perfil de trabajador quiere tener en su equipo, que contribuya al cumplimiento de esa misión, de esa visión y de esos valores. Mientras eso suceda, las empresas realmente estamos concentradas en ese asunto. Déjeme responderle algo, Paola, al respecto. Uno de los cambios, de las alteraciones que nos generó la pandemia, es que nos afectó mucho la planeación de mediano y largo plazo. El trabajo operativo de las empresas se nos volvió diario, y esa rutina diaria, esa dificultad para generar planes, pues de alguna manera le genera también miedo a los equipos, pero pues realmente el mensaje que damos desde ACODRES es: sigamos trabajando día a día, sigamos sacando adelante nuestros negocios. Nuestro sector todavía necesita recuperar trabajadores, y yo creo que concentrados en sacar adelante al país nos alejamos un poco de estos miedos y estos ruidos que afectan la productividad y la competitividad de nuestros sectores, y más la gastronomía, que es un sector que integra a todos los tipos de personas sin importar su condición. Así es.
Señor Guillermo Enrique Gómez, presidente de Acodres, gracias por estar con nosotros acá en Sigue la W, por su opinión. Y ahora sí pasemos entonces, Juan Pablo, al tema legal, al aspecto legal de esta discusión, y para eso nos acompañan Iván Jaramillo, abogado laboralista de la Universidad del Rosario, que nos acompaña constantemente, claro. Y también David Pérez, jefe de área de Derecho Laboral de la Universidad Libre, para cerrar esta discusión en torno al tema legal. Empiezo con el doctor Jaramillo. ¿Qué decir frente a lo que están advirtiendo algunos empresarios en redes sociales? Sí, muchas gracias. Un saludo especial para Juan Pablo, para Andrea, para Paola, para todos los oyentes hasta ahora. Yo escuché con mucha atención la primera pregunta de Paola y claro, el Ministerio dice el artículo 59 prohíbe explícitamente al empleador imponer obligaciones que restrinjan la libertad de cultos o la libertad de sufragio, pero el derecho del trabajo tiene espacios de muy difícil efectividad de los derechos. Entonces, en los espacios precontractuales, si yo te digo, te contrato, Paola, pero tienes que ser de X o Y candidato y estás compitiendo con Juan Pablo y con Andrea, pues es muy difícil para mí oponerme a hacer efectivo ese derecho y en definitiva, pues hacer valer la libertad de sufragio. Ahí voy a tener especiales dificultades. Y lo segundo que quiero llamar la atención es que esto nos realza la problemática en Colombia, la libertad de despido. Alguien escribía, sí, pero ya con esto seguramente va a haber una presión, no va a quedar escrito porque nadie lo va a escribir, que lo está despidiendo por la opción política que está cogiendo, y va a haber un despido discriminatorio de muy difícil prueba, pero como el despido es libre en Colombia, pues seguramente no va a quedar ninguna evidencia. Yo resumiría la problemática jurídica en esos dos puntos que me parecen especialmente sensibles y al que llamaría el Ministerio de Trabajo para que en lo posible intervenga para restringir esas limitaciones a la libertad de sufragio. Bueno, sí. También nos acompaña David Pérez, es jefe de área de Derecho Laboral de la Universidad Libre, y le damos la bienvenida a Sigue la W Digital. Y yo quiero preguntarle, una persona que trabaja o está buscando trabajo y se le presenta esta situación, este hecho que le dicen, usted no puede trabajar si llega a votar por X o Y candidato, ¿qué puede hacer esa persona? ¿A dónde debe acudir? Hola, muy buenas tardes a todos, cordial saludo a la mesa de trabajo, a los compañeros invitados. Pues resulta que lo que debe hacerse por parte del trabajador es acercarse inmediatamente al Ministerio de Trabajo para que por medio de sus inspectores se puedan realizar inicialmente las vías de investigación y posteriormente de encontrarse verificada la conducta, pues puede al Ministerio proceder de acuerdo a las tarifas impuestas en la Ley 1610 de 2013, pues con sanciones hasta por 5.000 salarios mínimos, dada la connotación y la gravedad de esta conducta en el empleador. Pues recordemos que en esta conducta está envuelta la violación de derechos humanos, desde el artículo 1 de la Constitución, los fines esenciales del Estado, y el Estado mismo, como garante de la protección de esos derechos, pues evidentemente tendría que acarrear unas sanciones importantes por esta conducta que preocupa tanto y que obviamente oscurece el mundo del derecho del trabajo. El problema, sí, como lo comentaba el profesor Iván Darío Jaramillo, es el problema de efectividad de los mecanismos con los que cuenta el Ministerio para esa investigación, porque muchas veces la conducta del empleador se da al rompe de la conducta, es decir, de manera verbal, y obviamente la carga probatoria se le va a imponer al trabajador, que pues va a tener muchas dificultades porque entre otras va a tener en juego la misma existencia del contrato de trabajo. Entonces el conducto regular es el Ministerio de Trabajo, pero con la problemática probatoria que esto representa. No pasa nada si denuncian porque no tienen pruebas. Es que ese es el lío, y yo quiero entonces volver con el profesor Iván Jaramillo. ¿Hasta dónde o qué tipo de pruebas tendría que llevar un trabajador ante el Ministerio de Trabajo, ante la autoridad competente, para demostrar que su despido se dio por este motivo? Porque usted ha planteado el dilema. ¿Esto uno cómo lo prueba? No, es que el despido es libre, Juan Pablo. En nuestro ordenamiento el despido es libre. Ahora, si alguien tiene una evidencia como estos antecedentes de Twitter que pueda coligar y pueda vincular y pueda ser demostrativa del sesgo discriminatorio del despido, pues va a tener una posibilidad de reclamación. Pero en la generalidad la discriminación cuando se toman las decisiones de despido son muy complejas, e insisto, en la fase precontractual es todavía más complejo, porque yo estoy aspirando a una posición, entonces estoy en una situación de mayor debilidad porque estoy compitiendo con todos ustedes para lograr esa posición en la que estoy aspirando, y normalmente allí, primero el empleador va a decir es que yo no tengo obligaciones porque no soy su empleador aún, no tenemos relación,
Y segundo, va a ser todavía más compleja la prueba porque yo ni siquiera tengo una relación aún con el empleador.